Bueno, vamos a tocar ahora el tema de tolerancias geométricas, también llamado GDT, Geometric and Dimensioning and Tolerance. Este tema es fundamental para todo lo que es diseño, fabricación y metrología. ¿Por qué? Porque es un lenguaje universal que abarca esos tres aspectos. El diseño, que sería el aspecto ideal, vemos que el diseñador, siempre lo digo, es Dios, en la fábrica es el que lo cubre el plano, el hombre que lo fabrica y el metrólogo que controla la fabricación respecto a ese plano. Nosotros tenemos que partir de la base del concepto de tolerancia. Tolerancia es límites, como se sabe, límite superior de la especificación menos límite inferior de la especificación. ¿Cuántos tipos de tolerancia tenemos? Tenemos varios. Tolerancia dimensional es la que más habitualmente nosotros usamos en dibujo técnico. Tolerancias geométricas, que es la que vamos a abordar ahora. Y todo lo que es la tolerancia a textura superficial. En consecuencia, tenemos distintos tipos de errores que son acotados por esa tolerancia. Los errores dimensionales, producto de medidas de longitud, diámetro, a secas. Los errores macrogeométricos, producto de todo lo que es las tolerancias geométricas, errores de circularidad, cilindricidad, planicidad, rectitud, etcétera, etcétera. Y los errores microgeométricos que engloban todo lo que es la textura superficial, rugosidad, ondulación y profundidad en el talle. Bien. Lo que nosotros tenemos habitualmente son tolerancias dimensionales, que son la de 20, por ejemplo, más menos 1, donde 21 es el límite superior de la especificación, 19 es el inferior, o sea, la tolerancia es 2, que es la diferencia entre el límite superior y límite inferior de la especificación. Eso es lo que habitualmente nosotros manejamos en dibujo técnico, es una tolerancia tipo dimensional. Y también tenemos dentro de las dimensionales las que son unilaterales. Por ejemplo, 20 más 2, 0, límite superior es 2, 0 es el límite inferior, coincide con el nominal, o 20, 2 menos 1, con distintos signos. Que ahí no me estarían dando una tolerancia geométrica, justamente es antisimétrica. Muy bien, yo puedo tener una pieza medida que me dé un diámetro 20 más menos 1 en todas sus secciones y tener un error de rectitud y no acoplar esa pieza con otra, a pesar de que dimensionalmente esté aprobada. Bueno, eso es lo que logró Stanley Parker en Alexandria, en la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de torpedos, se encargaba de fabricar y descubrió para una tolerancia específica, que es la posición verdadera, que después vamos a ver más adelante, justamente eso. Él empezó a aprobar y rechazar piezas por funcionalidad, que acoplen o no acoplen, más allá de que dimensionalmente la cota esté rechazada. Entonces, ¿qué logró? Pasar del sistema cartesiano, donde la tolerancia es rectangular, al sistema de GDT, donde la tolerancia es circular. Entonces tiene un 57% más de aceptabilidad este sistema que dio Stanley Parker. ¿Qué quiere decir? Que una pieza rechazada dimensionalmente puede ser aceptada desde el punto de vista de GDT porque las dos piezas, la parte y la contraparte, acoplan. Entonces yo debo pensar, GDT, cuando lo dibuje como diseñador, entendido de tal manera que la persona en fabricación pueda fijar la pieza y de la misma manera que está en el plano, y la persona que está en metrología debe fijar la pieza de la misma manera que se va a fabricar. Y esa información va a suplir el plano. Por eso hay que saber interpretar el plano para poder elegir correctamente la estrategia metrológica a utilizar. Bien, vamos a dar un ejemplo.
Supongamos que yo tengo una planchuela rectangular y voy a hacer un orificio en el centro de la misma. Obviamente primero voy a trazar a 90 grados el punto central. Ese punto después lo voy a cortar con algo que se llaman dimensiones básicas, que son dimensiones que van a aparecer en un rectangulito como símbolo, que no tienen tolerancia, que me van a decir que teóricamente el punto va a estar ahí, el centro va a estar ahí, y a eso le voy a agregar lo que se llama una tolerancia de posición verdadera, que me va a decir entre qué zonas de ese centro teórico se puede encontrar mi centro y lograr el acoplamiento con la otra contraparte que va a pasar por ahí. Bueno, eso es para el proyectista. ¿Cómo puedo fijarla la pieza? Y lo más común es en una morsa. ¿La morsa qué tiene? Tiene un tornillo que genera el movimiento, el desplazamiento, y tiene dos mordazas, una fija y una móvil, en máxima semejanza que un micrómetro, ¿sí? Entonces, un plano va a ser el del tornillo móvil y dos planos laterales van a ser los de las mordazas. Con eso va a quedar completamente fija y yo después, como voy a estar trabajando en una agujereadora de banco, voy a hacer el movimiento con la palanca para que baje la mecha, vamos a llamarla correctamente broca, más técnicamente, y haga el agujero. Y pondré la cantidad de mechas que necesite para el tipo de agujero que quiera materializar. Entonces, eso va a ser, yo tengo que dibujar la pieza como diseñador de la misma manera que la persona va a clampearla en la fabricación. Y yo como metrólogo debo, por ejemplo, poner la planchuela arriba del mármol, fijarla con dos escuadras de fijación laterales que hagan la mordaza de la morsa y lograr la fijación correspondiente. Eso sería la manera que yo puedo ponerla verticalmente la pieza y ponerle una superficie vertical acá, y después dos escuadras de fijación, o tres a lo sumo, ¿no? Eso se verá, depende con qué instrumento lo quiera medir, si lo voy a medir con una máquina de medir, pero yo tengo que simular esa misma situación. El diseñador va a trabajar con datums, que son los elementos que me van a permitir esa fijación. Y esa fijación de la pieza, ¿qué es matarle los 6 grados de libertad. Cuando hablamos de restringir o matarle los 6 grados de libertad, clampear la pieza en la jerga, es eliminar las 3 rotaciones y las 3 traslaciones que tiene una pieza en el espacio. Entonces yo la voy a clampear, puedo clampearla con 3 planos, puedo clampearla con un sistema 3-2-1, plano, o sea 3 puntos, recta 2 puntos y un stopper que es un solo punto, o puedo clampearla con 6 puntos que se llaman datum target, ¿sí? 6 puntos. Los puntos de Bessel, que están materializados por 3 gatitos, son datum target. En general los puntos de Airy también lo son. Entonces, esa es otra posibilidad. O también se puede alinear y clampear con lo que se llama RPS. RPS es un sistema que son Datum Target Point, que se usa en la industria automotriz, pero que vienen justamente con las coordenadas. Son Datum Target que vienen con las coordenadas cartesianas, X y Z. Después vamos a ver la simbología de todo esto que yo estoy hablando, pero esto es un video general para que ustedes tengan una idea de a lo que apunta el GDT. O sea, GDT tiene una componente de dibujo y una componente metrológica, ¿sí? Yo tengo que entender bien el plano para poder seleccionar correctamente los instrumentos y elaborar la estrategia de medición correspondiente, que eso es lo que la última parte de GDT que se va a ver. Pero el concepto es este. Lo que hay que tener claro es la diferencia entre las tolerancias cartesianas y las tolerancias de GDT. Y tener en cuenta que como metrólogo voy a trabajar con simuladores de datum.
el diseñador va a idear los datos, que es teórico, que sale del papel, que serán, como dije, planos, rectas y puntos, y yo trabajaré con dispositivos que simulen justamente eso. Podrán ser mandriles, ¿sí? Cilindros, que a lo mejor yo puedo fijar una pieza, por ejemplo, con 2 agujeros en un plano y con 2 cilindros, ¿sí? O sea que sería un plano y 2 ejes, sería el mármol de referencia y 2 cilindros, o también lo que se llama un calibre funcional, porque las piezas también las puedo controlar por calibre, forma y localización, calibres funcionales, donde yo acoplo o no acoplo la pieza, o medirlas por variables también. Eso sería a lo que apunta GDT, aprobar o rechazar una pieza por funcionalidad. Obviamente yo tendré distintos dispositivos para hacerme material esos datum, que se llamarán simuladores de datum, que serán los gatitos de nivelación, escuadras de fijación, mármol de referencia. Esas escuadras de fijación pueden ser de fundición, pueden ser de abasa, o sea, de granito. Después puedo tener bloques en B, puedo tener paralelas de acero, distintos dispositivos, que es lo que vimos nosotros como dispositivos auxiliares, son los que me van a servir para hacer el clampeo de la pieza. También puedo tener fijaciones modulares, que podemos ver que son las de Alufix, que es una marca, pero hay muchas, que me permiten también generarme soportes y clampear piezas muy utilizadas en la industria automotriz. ¿Dónde se aplica GDT? En muchos lugares, en la industria automotriz, en aeroespacial, en la aeronáutica, en menor medida, pero también en parte en la industria naval, para ir más para grandes dimensiones. Y bueno, lo que vamos a tratar acá es ver cómo se acotan esos errores macrogeométricos por medio de tolerancias que los controlen. Para ello vamos a tener un lenguaje universal, eso va a estar estipulado en un cuadro de control. Ese cuadro de control va a estar a su izquierda, a la derecha, va a estar compuesto por varios rectángulos. A su izquierda va a estar la tolerancia, en el símbolo de la tolerancia, perdón. En el centro va a estar el valor de la tolerancia, y en los cuadros de la derecha subsiguiente van a estar generalmente los datos. Puedo tener 4 niveles de cuadros de control, depende de lo que yo quiera acotar. Vamos a ver la simbología que hay y las normas que se utilizan son la ASME 14.5 versión 2018, la actual, y la ISO 1101, que es del 2013, si mal no me equivoco, que son las normas que habitualmente hay que consultar, sobre todo la ASME 14.5, que es la más desarrollada, que Estados Unidos, después de que Parker desarrolló GDT, fue el país que más hizo por esta metodología y que más material hay. Bueno, este es un tema muy importante que se toma en los finales. Mucho de lo que yo estuve anunciando acá son los temas que se toman, la definición de GDT, qué es un simulador de datum, qué son los datum, se toman el ejercicio número 12 que nosotros utilizamos habitualmente, con la planchuela y la columna, y bueno, ese se toma combinado con otros temas de la materia, como es la corrección por temperatura, ajustes y tolerancias. Generalmente va un ejercicio mixturado al respecto. Bueno, todo lo que es el cuadro de control, cómo se acota, cómo se hace el dibujo de la pieza. Nosotros vamos a hacer un croquis de la pieza, y cómo se seleccionan los instrumentos también es importante tenerlo en consideración, porque es lo que vamos a aplicar. O sea, cómo se dibuja la pieza, cómo se seleccionan los instrumentos y la metodología, ¿sí? de control. Esos serían los temas que nosotros vamos a abordar acá. Y bueno, vamos a hacer prácticas de laboratorio, obviamente, la materia al respecto, relacionadas con todo esto. Bueno, esto sería un poco la metodología
de GDT para que ustedes tengan una idea somera de lo que se va a tratar. Yo igual esto lo voy repitiendo en las clases. Es muy importante este tema, que lo tengan en cuenta para un final, porque un ejercicio de GDT va siempre. En los finales va GDT, ajustes y tolerancia, va de cajón. Después el tema de roscas también va, es otro de los temas que habitualmente se toman en finales, y todo lo que es MCA es un tema de análisis de los sistemas de medición, porque son los temas que uno tomaría, acuérdense, en una entrevista laboral. En una entrevista laboral es muy simple, si yo quiero saber si un metrólogo sabe o no, le pongo un plano con tolerancia geométrica y se lo hago interpretar. Y le digo cómo controla esa tolerancia geométrica. Entonces hay que pensar los exámenes y los finales como formas de entrevista laboral, ¿sí?, con una aplicación práctica. Recordando que GDT es transversal a 3 disciplinas que nosotros vamos a integrar. El dibujo, que es sistema de representación, fabricación o producción, que es manufactura, y metrología, que es la parte del control de la pieza producto fabricada. A eso se le suma inglés y se le suma también calidad, porque tenemos que hacer el procedimiento de control de la pieza y hay que redactarlo. Inglés porque la ASME 14.5 está en inglés y vamos a utilizar mucha simbología y léxico en inglés. Yo dije clampear, y clampear viene de to clamp. To clamp quiere decir agarrar una pieza, fijar una pieza. Entonces hay muchas palabras que devienen del inglés. O sea que fíjense cómo vamos integrando materias de la carrera: idioma, inglés, sistema de representación, manufactura, metrología, con este tema de GDT, y para que ustedes vean el rompecabezas de lo que es la carrera, cómo se van entrelazando y que las materias no son compartimentos estancos. Bueno, GDT es un poco de todo eso, va uniendo también todo, junto con el análisis de los sistemas de medición, que el análisis de los sistemas de medición usa otra disciplina que es la estadística, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos metiendo distintas cosas que venían sueltas en nuestra carrera y que ahora las vamos a vincular todas en una, con un concepto diferente que es la aprobación por funcionalidad, y cómo se integran las dos maneras de medir: la medición por variables y la medición por atributos, porque existen lo que se llaman los calibres funcionales, que son los calibres de forma y localización, llamados en la práctica, en la jerga, habitualmente, pero es un nombre correcto, calibres funcionales, son calibres pasa no pasa, donde yo saco una pieza de un balancín, por ejemplo, que la estampé en chapa con un balancín o una prensa, y la pongo en ese calibre y veo si acopla o no acopla, ¿sí? Si acopla, va al rack de color verde, ¿sí?, que es una caja metálica de color verde donde pongo las piezas buenas, y si no acopla, va al rack de color rojo donde va el scrap, que son las piezas de descarte o piezas malas, ¿sí? Y bueno, para eso sirve GDT. También de esa misma manera debo construir los calibres funcionales, y se une este tema de GDT y sobre todo lo de los calibres funcionales en la parte de diseño con todo lo que es ajustes y tolerancias, porque los juegos y los aprietes hacen a la cuestión también. O sea que fíjense cómo se va enlazando todo. Ese tema de ajustes y tolerancias yo lo doy después de GDT para poder darle más prioridad a GDT, pero en realidad tendría que darlo al principio por una cuestión de tiempo. Pero bueno, fíjense cómo les va a ir cerrando todo, cómo se va integrando toda la materia, ¿no? Las medidas por variables y por atributos que vimos por separados ahora se juntan acá, cómo se junta el dibujo, cómo se junta la manufactura, cómo se junta el idioma inglés en todo este tema, y cómo se junta calidad en relación a redactar un procedimiento o un certificado de medición, que también es metrología también, ¿no? Nosotros vimos las partes de un certificado. O sea,
es todo una cosa integral. Bueno, lo importante es saber si que la aprobación en GDT es funcional y que puede una pieza estar bien dimensionalmente, pero tener errores geométricos, que son macrogeométricos, y esos errores geométricos rechazarme la pieza por no acoplar con su contraparte, ¿sí? Bueno, esto sería un poquito la idea de GDT.